Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos. Queremos compartir con ustedes seguramente una muy linda conversación. Y el motivo de esta conversación radica en nuevos procesos de interpelación de la comunidad hacia las autoridades políticas. En este caso, obviamente, lo que ha dominado el cuadro de situación de los últimos tiempos han sido las inundaciones. Nos referimos específicamente a la ciudad de Buenos Aires, aunque en realidad la ciudad de La Plata ha sido en este momento desgraciadamente protagonista trágica de una gran inundación. Pero en este caso en particular, esta conversación se va a centrar a los problemas de la ciudad de Buenos Aires. Para ello hemos convocado, para conversar con nosotros, a Héctor Aizpuru. Héctor Aizpuru es un arquitecto, es un experto, un arquitecto experto, pero en realidad lo hemos convocado para que nos cuente estas cuestiones que tienen que ver con el dilema si existe o existieron antecedentes que pudieran prever estas situaciones anómalas que vive casi secuencialmente los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Como Héctor fue un participante activo de un plan urbano ambiental, lo hemos convocado para conversar inicialmente con ellos, por eso. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Esta mesa creo que muestra claramente, da una primera respuesta a esta interrogante, es decir, ¿había elementos de previsión como para ver cómo se pudieron prever todas una serie de anomalías que la vida cotidiana lleva a que el porteño esté viviendo mal? En este caso las inundaciones. Por lo que veo que ha llenado nuestra mesa de copias de trabajos que tienen que ver con el plan urbano ambiental que terminó en el de resolverse en el año 2000. Contanos un poco esto, Héctor, ¿cómo fuiste vos protagonista de este plan urbano ambiental y qué destino ha tenido ese plan? Sí, la Constitución del 94 Ajá. estableció la necesidad de formular un plan urbano ambiental y ubicó esa necesidad en cabeza del gobierno de la ciudad. Sí, que en ese momento era... En ese momento no había gobierno de la ciudad, era la época de los intendentes. Correcto. El primer gobernante de la ciudad es el doctor Fernando de la Rúa, que luego es elegido presidente y lo reemplaza el doctor Olivera, y después es elegido Aníbal Ibarra. Bueno, ya es la historia que todos conocemos. Pero lo que es importante es entender que en la Constitución del 94 ya se señalaba en el artículo 27 esa necesidad. Dice, la ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano, integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural y que contemple su inserción en el ámbito metropolitano. ¿Y eso dio lugar a que se constituyera una especie de consejo? ¿Cómo claro, fue eso dio lugar a que se constituyera un consejo que tenía, acá en este ejemplar del documento final que yo les voy a dejar a ustedes, tenía 8 representantes de la legislatura y 8 representantes del Ejecutivo. Siendo presidente el jefe de gobierno y coordinador el secretario de Planeamiento Urbano. La Constitución es del 94 y las actividades de este Consejo de Planificación Urbana, ¿cuándo comienzan? Comienzan en el año 99. 99. En realidad el Consejo se constituye en diciembre del 85, prácticamente sobre el filo de fin de año. ¿Del 95? En diciembre del 98. 98. Prácticamente sobre el filo de fin de año. Y empezamos a funcionar en enero, donde se hace antes de que empiece el periodo vacacional, nos proponemos establecer un cronograma de trabajos, de tal manera de no perder tiempo, porque nos parecía que la necesidad era imperiosa.
teníamos como antecedente la inundación del 85, que afectó sensiblemente la gestión del doctor Alfonsín. El doctor Alfonsín recordaba con mucha pena, con mucha amargura esa inundación, que fue cuando la ciudad de Buenos Aires quedó dividida en dos. Y los que estaban del lado sur no podían pasar al lado norte, gente que del conurbano bonaerense que vivía en el sur, pero había venido a hacer algún trámite, qué sé yo, a Belgrano o en el centro, no... Quedaron incomunicados. Claro, y quedaban incomunicados. Esa fue una inundación que tuvo una precipitación en el término de una hora de 180 milímetros, pero en el término de 24 horas del día, casi llega a los 400 milímetros. Por otra parte, la inundación en la ciudad de Buenos Aires no es una novedad. La inundación era, para los querandíes que habitaban este lugar antes de que vinieran los españoles, era una situación conocida, aceptada. La ciudad de Buenos Aires... Es una ciudad inundable. Es una ciudad inundable. Es una llanura inundable que tiene muy, pero muy poca pendiente, toda la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes que cuando fue el tema de las inundaciones en los campos, esas famosas imágenes, también de los años 80 y pico, de la década del 80, había una información que medida la diferencia de nivel entre, tirando una diagonal que atravesaba toda la provincia, entre un punto y otro de esa diagonal, la diferencia de nivel creo que eran 88 metros. Quiere decir que había miles de kilómetros, porque esa diagonal no medía 100 o 200 kilómetros, con nada más que 80 metros de desnivel entre una punta y otra, 80, 88, 90, no sé. Era una información que sobrevoló, en algún momento apareció, que obligaba a pensar más bien a la provincia de Buenos Aires como una gran terraza. Exacto. Donde uno tendría que haber pensado en ese momento en un sistema de lagunas, en un sistema de estaciones de bombeo y demás, para que esto nunca más volviera a pasar. Bueno, por eso no se hizo. Y en la ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo en chiquito. Y ustedes llegaron al programa, el plan, a tener que constituir un plan urbano ambiental porque la Constitución se lo exigía. Pero el plan urbano ambiental no habló solamente de inundaciones, fue mucho más integral, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué índice tenía este plan urbano? A ver, recordanos así a grandes rasgos. Bueno, a mí lo que me interesa es leerles, esta es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y es un trabajo que está comentado por el doctor Sapsay, que no es precisamente un oficialista. El doctor, si yo no estoy mal informado, el doctor Sapsay es una persona cercana a la Unión Cívica Radical, un partido con una larga tradición y sobre todo intervención en la cosa pública. En este comentario que antecede, a modo de casi de prólogo, el doctor Sapsay dice: la reforma constitucional de 1994 obliga a la Ciudad de Buenos Aires a definir su perfil institucional dentro del marco allí establecido. Para ello, deberá dejar de lado su natural inclinación a situarse exclusivamente en su perspectiva nacional, olvidando la realidad local. La condición de ciudad, sede de las autoridades nacionales que le ha brindado a Buenos Aires el hecho de ser la capital de la nación por más de un siglo, ha provocado sobre sus habitantes una dificultad de reconocerse como integrantes de una comunidad local, apoyándose casi exclusivamente en su identidad de capitalinos. A mí me parece que este planteo, esta primera idea que ubica el doctor Sapsay es brillante. ¿Qué está diciendo Sapsay? Sapsay le está diciendo que el porteño está muy informado de lo que pasa con el Papa, que el Papa es argentino, la última revuelta que hubo en algunos de los países árabes,
Por supuesto, el tema de las Malvinas, de la minería a cielo abierto en las provincias cordilleranas. Pero si le preguntan cómo se llaman los arroyos que conducen al Río de la Plata, el agua de lluvia que cae sobre la ciudad de Buenos Aires, no saben ni el nombre por ahí. Héctor, Entonces, los procesos de planificación, digamos, estamos hablando de este plan urbano ambiental. Una primera pregunta, ¿este es el último plan urbano ambiental que se hizo para la ciudad de Buenos Aires? No, fue el primero. ¿Es el primero? ¿No hay otros antecedentes? Sí, pero ninguno fue enfocado desde el punto de vista ambiental. Ajá. Además, la materia del urbanismo no es una materia que nace junto con la arquitectura. Todos los planes anteriores tuvieron que ver con la funcionalidad, sí, porque en definitiva la formación del arquitecto lo lleva a reflexionar sobre la funcionalidad del edificio que construye. Pero el racionalismo en la arquitectura aparece en el siglo XVIII como una corriente ideológica que aparece ya en la arquitectura la generación del académica. 80, ¿cómo pensaba la ciudad? Y como una ¿Tenía ciudad su que plan? debía ser embellecida, sí que tenía su plan. Ajá. Cuando Roca es presidente y designa intendente a Torcuato de Alvear en 1870, y la ciudad es ya capital, es cuando se capitaliza Buenos Aires, interviene el arquitecto Busquiazo, intervienen toda una serie de profesionales que son los que definen la necesidad de la Avenida de Mayo, como una gran avenida es una arquitectura ceremonial. Claro, en términos de un estilo artístico, más que viendo una funcionalidad. Era la arquitectura que estaba muy influenciada por la escuela de Beaux-Arts, por la escuela francesa, donde el objeto arquitectónico era más visto como la producción de una obra de arte que como una máquina de habitar, como decía más adelante otro urbanista famoso que fue Le Corbusier. Claro. Antes, vamos a ir a una pequeña pausa, Héctor. Te dejo picando una pregunta. ¿Qué hicieron los militares con esto de la planificación urbana? Nos lo va a contestar ahora. Bueno, cómo no. Bueno, seguimos adelante con Héctor, un arquitecto que además ha participado plenamente en un plan urbano ambiental, en etapas democráticas, terminado en el año 2000. Le vamos a preguntar luego cuál fue el destino de este plan, pero estamos viendo los antecedentes. Y la pregunta que le decía a Héctor, ¿qué hicieron los militares en términos de planificación urbana para la ciudad de Buenos Aires? Los militares en la época... El dictadura militar 76. 76. Tuvieron una intervención sobre la ciudad que fue muy criticada por la Sociedad Central de Arquitectos, que definitivamente era una de las voces más autorizadas porque era en la Facultad de Arquitectura donde se cursaba la carrera de urbanismo. Y era presidente de la Sociedad Central el arquitecto José García Vázquez, que en ese momento era también el titular de la cátedra que dictaba urbanismo en la facultad. En esa época la crítica fue que lo que Cacciatore... Esa cátedra la eliminaron, ¿no? La eliminaron porque en el pensamiento, claro, se veía a la planificación urbana como una materia que tiene de alguna manera una inclinación izquierdista. Uh-huh. Yo creo que, obviamente, son prejuicios porque hubo famosos urbanistas que eran de derecha, que trabajaron en los Estados Unidos
Nadie puede decir que Alemania es un país socialista, nadie puede decir que Francia es un país socialista, y tienen una planificación urbana. Ahora, uno recuerda a los militares en la ciudad de Buenos Aires con Cacciatore y las autopistas. Eso Claro. fue el paradigma. No, digamos. y ahí hubo una tremenda discusión, porque las ciudades europeas, especialmente, inclusive en Madrid en esa época también, habían en el urbanismo se distingue entre autopistas de penetración y autopistas de dispersión. ¿Dispersión o penetración? Ajá. Claro, porque toda ciudad tiene un centro y una periferia. En la evolución de las ciudades, esa periferia fue delimitada por una circunvalación. Uh-huh. Entonces se conocen como autopistas de penetración las que van de la circunvalación hacia el centro de la ciudad, y como de dispersión las que van de la periferia hacia el entorno de la ciudad. Los franceses en ese sentido tienen una planificación muy estricta. Yo hice un seminario... O sea, las de penetración, en realidad, digamos, las nuevas corrientes indican que no son aconsejables. No son aconsejables. No meter autos adentro, claro, sino... Claro. Pero desde hace mucho tiempo. Ajá. Esto estamos hablando de cosas que se conocen, sus efectos negativos, de hace 20, 30 años atrás. Ahora, el gobierno dictatorial, Cacciatore a la cabeza, hizo autopistas de penetración. Hizo autopistas de penetración. Para que nuestro público nos... Y estaríamos ¿Cuáles hablando serían las de la Lugones, la estaríamos hablando de la 1, de la 25 de mayo. ¿Y las de dispersión cuáles serían? Y la Panamericana, el acceso oeste, el acceso sudeste. ¿Por qué es esto? Se ha llegado a la conclusión que ningún fabricante de caminos le puede ganar la carrera a las automotrices. Siempre va a haber más autos que calles. Murió el año pasado, creo, un famoso urbanista argentino, también hombre de la Unión Cívica Radical, casualmente, que era el doctor Leopoldo Pornoy, el licenciado porque era economista. Pornoy. Y el doctor Pornoy tenía una frase que era estremecedora, porque él decía: el día que todos los habitantes de la región metropolitana cumplan con el sueño del coche propio, ninguno de ellos podrá usarlo. O sea, estaba señalando de una manera literariamente muy sintética y con una precisión admirable el drama del crecimiento desmesurado del parque automotor. O sea que si uno diría... ¿Y qué pasó ahora en la ciudad de Buenos Aires? Mucha gente cuando toma el auto para venir al centro dice: ¿qué hago? ¿Voy con el auto o con el colectivo? Ya no tiene... Y esto va a seguir. Ahora, entonces la moraleja sería no meter más autos dentro de la ciudad, hacer más subterráneos. ¿Y en esto cómo juega el tema del Metrobús que este hombre quiere hacer, que lo está haciendo? Juega en sentido contrario de todo lo razonable. Como varias cosas del gobierno. Claro, digamos, nosotros en definitiva tenemos la ciudad que hemos construido. Y como señala acá, el habitante de la ciudad de Buenos Aires es como que no tiene memoria. Si nosotros hacemos un vistazo en términos históricos y nos planteamos cuánto se gastó en el Mundial de Fútbol en 3 estadios que no se usan prácticamente más que 2 o 3 veces por año. Y estoy hablando del Estadio Mundialista de Mendoza, del Estadio Mundialista de Córdoba y del Estadio Mundialista de Mar del Plata. El Estadio Mundialista de Mar del Plata es el que se usa un poquito más por el torneo de verano, pero no justifica construir un estadio de fútbol para 60, 50.000 espectadores sentados para jugar un torneo de verano. Y, por supuesto, el Estadio Único de La Plata, que partía de la quimera de que las hinchadas de Estudiantes y de Gimnasia se iban a poner de acuerdo para utilizar el mismo estadio. Cualquiera que conozca un poquito
el tema del fútbol y las Y tal vez hinchadas, así que, bueno, en el Bosque sabe que cada hinchada quiere tener su propio se están estadio. haciendo los 2 estadios también. Entonces tenemos 4 estadios que se podían no haber construido. Y después muchas autopistas de penetración construidas para facilitar el acceso del automóvil al centro, cuando en realidad en Europa esas autopistas ya las estaban demoliendo. España, en Madrid, se hace una remodelación del casco urbano en el término de transporte, donde surge la central de Atocha, con todo subterráneo, y demuele las autopistas que permiten al coche entrar con facilidad a la ciudad. Héctor... Perdón, a la idea que iba yo. Sí. Si nosotros tuviéramos hoy el dinero que se gastó en esos 4 estadios y en las autopistas, podríamos duplicar o triplicar la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Héctor, la pregunta es, ustedes y este grupo de técnico que constituye el Plan Urbano Ambiental lo entregan, terminan, todas estas son las publicaciones. ¿Qué pasó con esto? Bueno, este plan se presentó al doctor Ibarra, creo que en octubre del año 2000. El diagnóstico se había presentado en el 99 al doctor de la Rúa. Y el doctor Ibarra lo eleva a la legislatura, nosotros lo hemos distribuido esta caja con los estudios anexos. Sí. Y el documento final fue distribuido profusamente en bibliotecas, en colegios, en la legislatura, en todas las sociedades profesionales. Este es el documento final. Bueno, este plan no fue discutido, no fue debatido en sesión. ¿La legislatura no lo discute? No, porque hubo un planteo de algunas organizaciones no gubernamentales diciendo que no habían participado en el plan. Yo creo que ahí hubo una falencia, quizás producto de la inexperiencia. Para realizar un plan urbano ambiental es necesario primero tener elaborada y funcionando una suerte de ingeniería social, que es la red de organizaciones no gubernamentales o comisiones vecinales, de asociaciones profesionales y de técnicos y de legisladores y de gobernantes, que de alguna manera ya estén acostumbradas a funcionar en conjunto para asesorar a los poderes, fundamentalmente al Poder Ejecutivo, en la elaboración de políticas públicas. Como nosotros no tuvimos esa ingeniería y hicimos lo que pudimos, que fue una convocatoria sin que hubiera en la Argentina, y especialmente en Buenos Aires, un modus operandi o una red funcionando, creo que no supimos o no pudimos construir esa ingeniería social. Vale tu autocrítica. Fue obcecado por eso. Está bien, vale tu autocrítica y la acepto y es muy noble de tu parte que genere una autocrítica. Pero yo veo todo este despliegue de estudios técnicos, abundantes de estudios técnicos, y por otra parte creo que vos por ahí tenés una ley. Sí, porque después... Que una ley que la aprueba Macri, y esto es el plan urbano... Claro, dice, la presente ley constituye el plan urbano de la Ciudad de Buenos Aires, ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística. Dice, apruébase el diagnóstico de la ciudad que diera origen el plan urbano ambiental como anexo. Forma parte de la presente ley. Quiere decir que luego de discutir este tema con las organizaciones no gubernamentales y con las comisiones vecinales, asociaciones profesionales, nosotros teníamos una comisión de participación ciudadana que tenía representadas todas las organizaciones profesionales que quisieran hacerse presentes y todas las ONG que tuvieran que ver con el tema urbanístico. Esta es una ley, le vamos a explicar. Esta es una ley. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley, 13 de noviembre de 2008, es
la presente ley, dice, constituye el plan urbano ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta ley que la legislatura de la ciudad aprobó, ¿tiene algo que ver con este? Sí, porque toma estos estudios como anexo. Pero lo da vuelta, lo tergiversa. No, simplemente hace una reconsideración de los objetivos centrales, que sería muy largo leerlos, pero que son buenas intenciones, no tienen... no hay controversia. Sí, puede haber en algunos aspectos, pero el tema... Entonces, el problema ¿dónde radica? Que además que se escriben, los planes no se ejecutan. Mira, ahí viene la cuestión. Yo recién lo decía en chiste, ¿no? Ajá. Antes de... Nosotros estamos acostumbrados ver a los políticos jurar por Dios y por la patria. Sí. Y yo el otro día pensaba, ¿cómo se va a jurar por Dios y por la patria? Ser honesto, defender con fidelidad la cosa pública y demás. Si Dios, y lo acaba de decir el Papa Francisco, y yo lo creo así como cristiano, es infinitamente bondadoso y perdona todos los pecados, siempre que haya arrepentimiento. Entonces quiere decir que yo puedo jurar por alguien que si después no cumplo, pero me arrepiento, me va a perdonar. Y la patria no es una figura jurídica, no es una persona jurídica, la nación es una persona jurídica. Entonces yo digo, en la política habría una cosa que sería muy interesante, que los candidatos no hagan propaganda de campaña, sino que hagan propuestas de campaña y que esas propuestas estén evaluadas, cuantificadas y cualificadas. Entonces lo que se presente es un plan que tenga propuestas y números y que después, y no porque alguien lo denuncie, porque puede haber sido un excelente gobierno, pero que haya un organismo, no sé, la Suprema Corte de Justicia, lo que fuere, que tome la propuesta de gobierno y los hechos concretos que ese partido político presentó y el que fue elegido presidente firmó, y después la compare con lo que sucedió. Yo escuché decir a un presidente que iba a tomar agua del riachuelo antes de terminar su mandato. Pero como para terminar, porque se nos acaba el tiempo, ese mismo presidente dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie. Claro, pero Héctor, ¿cómo es que ningún juez lo llamó y decía, a ver, venga, acláreme cómo es este concepto? Pero yo diría, y como para terminar como moraleja, si la sociedad no se moviliza, digamos, interpelando brutalmente entre lo que se promete, lo que se ha estudiado, los antecedentes que hay, y lo que no se hace, estamos en el horno. Yo le quitaría el brutalmente. No, brutalmente es digamos, no es en sentido violento físico, es decir, con la firmeza necesaria con que el pueblo reclama. Nos tenemos que despedir de vos, Héctor, pero vamos a seguir, porque además vos sos vecino de San Isidro, tenés que venir a hablar de San Isidro también. Sí, cómo no. Gracias.